días, bienvenidos esta semana a su programa de debate político Tesis y Antítesis. Gracias a todos quienes nos sintonizan en este domingo que sin duda es especial para el mundo católico. Nos encontramos ya en la compañía de los asambleístas Luis Fernando Torres y Virgilio Hernández desde Ñahui Estudio SECOM, con quienes abordaremos sobre la decisión del gobierno de explotar el Yasuní, la resolución aprobada meses atrás por la Asamblea Nacional y que está en plena vigencia, así como el pedido de consulta por parte de Yasunidos y el Frente de Defensa de la Amazonía. Yo soy Belkis Sánchez y por los próximos 30 minutos estaré moderando este debate. Como siempre, les recordamos que Tesis y Antítesis llega hasta sus hogares a través de la señal de la televisión legislativa del Ecuador por los canales 42 en la ciudad de Quito, 22 en Guayaquil, 27 en Cuenca. Agradecemos también la reproducción de Tesis y Antítesis por parte de la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA. Aquí comenzamos. El 3 de octubre del año pasado, la Asamblea Nacional aprobó la resolución que permite la explotación de los bloques 31 y 43 del Parque Nacional Yasuní. Es el instrumento jurídico que está en plena vigencia. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral tendrá que informar en 15 días si se cumplieron los requisitos por parte de dos colectivos para que el tema sea sometido a consulta popular. Vamos a ver un recuento a continuación de este tema que ha estado latente en la discusión nacional. Veamos. El 16 de agosto de 2013, el presidente de la República, Rafael Correa, emitió una cadena nacional de radio y televisión para informar la decisión de explotar el Yasuní. El plan A había fracasado y lo resumió en la siguiente frase: la iniciativa Yasuní ITT se adelantó a los tiempos y no pudo o quiso ser comprendida. El 23 de agosto de 2013, el presidente de la República solicitó a la Asamblea Nacional que declare de interés nacional la explotación de los bloques 31 y 43 del Parque Nacional Yasuní. El 3 de octubre de 2013, el Pleno de la Asamblea Nacional con 108 votos aprobó la resolución que permite la explotación de los bloques 31 y 43 del Parque Nacional Yasuní. Entre los puntos principales de la resolución se destacan: 1. Instaurar un sistema de monitoreo integral de las actividades extractivas de los bloques 31 y 43 para precautelar los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. 2. Implementar un programa de investigación sobre el patrimonio cultural y natural existente en el Parque Nacional Yasuní. 3. Facilitar las condiciones para la constitución de observatorios y veedurías ciudadanas. 4. Cumplir con el procedimiento de consulta previa, libre e informada. 5. Informar semestralmente a la Asamblea Nacional sobre el cumplimiento de esta declaratoria de interés nacional. 6. No se realizarán las actividades extractivas en la zona intangible Tagaeri-Taromenani. 7. Los recursos obtenidos de la explotación petrolera se destinarán a la transformación de la matriz productiva, la construcción de la sociedad del conocimiento, la atención prioritaria para la Amazonía y la revolución agraria. Parte de la resolución fue instar a la función ejecutiva a la presentación de la Ley de Régimen Especial de la Amazonía y el Código Ambiental. En tanto, el pasado 12 de abril, los grupos opuestos a la explotación del Yasuní presentaron ante el Consejo Nacional Electoral 756.291 firmas para exigir que se llame a consulta popular sobre el tema. Bien amigos, iniciamos este primer bloque recordándoles como siempre a los asambleístas que tienen 2 minutos cada uno para exponer sus criterios respecto del tema que tratamos esta semana. Asambleísta Virgilio Hernández, comenzamos con usted. 6 meses han transcurrido desde la aprobación de la resolución por el Pleno de la Asamblea. ¿Se están cumpliendo de alguna manera lo que se estableció? ¿Han podido dar seguimiento de ello? Sí, creo que es importante iniciar respondiendo esta pregunta y señalar que el Consejo de Administración Legislativa la semana pasada aprobó varias resoluciones. Una de esas resoluciones fue precisamente encomendar a la Comisión de Biodiversidad
para que pueda realizar el seguimiento semestral de la resolución que fue aprobada por parte de la Asamblea Nacional. Y yo creo que es importante recalcar en esta declaratoria, porque usted recordará que muchos medios señalaban que la declaratoria se iba a remitir a un sí o un no, que nosotros íbamos a decir sí, porque existe mayoría. Y lo que efectivamente hizo la Asamblea es una declaratoria bastante fundamentada, creo que son cerca de 80 páginas la resolución de la Asamblea, que si bien al final tiene una parte resolutiva, pero antecede a esta una serie de análisis que tienen que ver, en primer lugar, con nuevamente insistir en que esta propuesta fue una propuesta innovadora planteada para el mundo, que no solo buscaba preservar el Parque Nacional Yasuní, sino evitar que se lancen al ambiente 400 millones de toneladas de CO2, que es lo que se producirá efectivamente cuando se queme este petróleo. Esta, además que fue presentada bajo el concepto de emisiones netas evitadas, era una propuesta para el mundo, en el sentido de que los países, sobre todo industrializados, se hagan corresponsables también de lo que significa la sustentación, la sustentabilidad del planeta. Creo que este es un elemento importante. ¿Qué tenemos hasta ahora? Que hay una doble moral por parte de las grandes potencias, que por un lado insisten sobre todo incluso en establecer sanciones a los países pobres, pero sin embargo, lo que hacen es no asumir su corresponsabilidad cuando son quienes más contaminan. Mire que en las cumbres que han existido, la última, la cumbre de Río precisamente, se establece el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Todos tenemos responsabilidad, pero los países que más contaminan son quien más responsabilidad tienen y sin embargo no han asumido ese compromiso con el mundo y por ende también no le fallaron al Ecuador en la propuesta innovadora que realizó. Gracias. Asambleísta Torres, ¿cuáles son las críticas que desde su posición se hacen? Bueno, el Parque Nacional Yasuní indudablemente es único en el mundo por la biodiversidad, por lo que ofrece precisamente no solamente a quienes viven allí, sino en la práctica pues a quienes habitamos la tierra. Se dice que tan solo se va a explotar el 1 por 1000. En otras palabras, algo del tamaño de 2 o 3 canchas de fútbol, que parecería muy pequeño dentro del Parque Nacional Yasuní. Sin embargo, siendo como es tan pequeño el lugar de la explotación de los bloques 31 y 43, resulta que tienen que establecerse los accesos y por supuesto la explotación va a afectar ríos e indudablemente de manera directa en unos casos e indirecta en otros a comunidades humanas. Estos temas los debatimos en la Asamblea, que la explotación del Yasuní Iteté va a generar recursos económicos, es verdad. A valor presente se estima que podría generar cerca de unos 22.206 millones de dólares, calculando los 1.000 millones de barriles de petróleo a razón de $70 cada barril. Se puede hacer mucho con 22.000 millones de dólares, es verdad. Cambiar la matriz productiva, como dicen, mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, por supuesto, atender a los gobiernos seccionales de la Amazonía. Sin embargo, para tomar una decisión de esta naturaleza, se necesita que la explotación tenga legitimidad y la decisión de la Asamblea no le da la suficiente legitimidad. Por ello yo he dicho que la decisión de explotar el petróleo en los bloques 31 y 43, allá en el Parque Nacional Yasuní, tiene que pasar por un pronunciamiento popular. La consulta en este punto es ineludible, una consulta seria que le dé toda la legitimidad y por ello yo estoy a la expectativa de lo que haga el Consejo Nacional Electoral en primera instancia y luego la Corte Constitucional si se pasa el primer filtro con estas 760.000 firmas que han presentado los Yasunidos. Gracias, asambleísta Hernández. Justamente sobre el tema de la afectación, si bien se definieron parámetros claros dentro de la resolución, han sido lo suficientemente claros respecto del 1 por 1000, ¿cómo garantizar que no se va a afectar a las comunidades que allí habitan? A ver, creo que es importante decir que toda actividad humana
tiene impacto sobre el ambiente. Esto sería demagógico e irreal decir que en este caso no va a existir afectación alguna. No, va a existir afectación, la misma también que existe ahora, por ejemplo, cuando se amplía la frontera agrícola o la frontera ganadera, la misma que puede realizar el ser humano cuando busca realizar actividades sobre la naturaleza. Hay afectación, eso es indudable. ¿Qué es lo que hicimos con la resolución de la Asamblea? Buscar que esa afectación sea la menor posible. Y aquí es importante también señalar que frente a esta doble moral de los países industrializados, frente a esta falta de compromiso, de corresponsabilidad, porque no es que nosotros les pedimos que nos regalen nada. En ese momento se estimaba que aparentemente se podía sacar 7.000 millones de dólares. Les dijimos: comprométanse a financiar la mitad de eso. El resto es el aporte del pueblo ecuatoriano. No existió más que el aporte del 0.003% de esa cantidad. No hay interés. Yo digo de los países desarrollados, pero también de los países productores, porque tienen preocupación de que esto genere un precedente. Frente a esto, ¿qué es lo que tiene que hacer la Asamblea y qué nos corresponde hacer a nosotros? Buscar una decisión que sea absolutamente equilibrada, que pueda encontrar un equilibrio entre las necesidades de preservación de un patrimonio, que es un patrimonio no solo, yo digo, del Ecuador, sino del mundo, y al mismo tiempo el cómo lograr aprovechar esos recursos para poder cumplir lo que la propia Constitución nos señala. Pero afectación, aunque mínima, es afectación. Sí, pero es que vuelvo a señalar, la afectación existe por parte de o cuando se realiza cualquier actividad humana. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos ahora mejores posibilidades tecnológicas para poder controlar esa afectación. Y yo creo que en ese sentido la resolución de la Asamblea, que está perfectamente sustentada y es legítima, basada en lo que es el artículo 407, cumple con esa posibilidad de equilibrio entre mantener y preservar un patrimonio del Ecuador y del mundo y también tener los recursos necesarios para el desarrollo. Gracias, asambleísta Torres. La resolución plantea la conformación de veedurías ciudadanas. Desde la oposición, ¿no se pensaría de pronto conformarlas a fin de hacer un seguimiento efectivo de lo que se realice? Bueno, no serían suficientes las veedurías, deberían ser más bien grupos técnicos en el evento de que se llegue a explotar el Yasuní-TT. En todo caso, desde el punto de vista ecológico, creo que resulta muy difícil que alguien sostenga que se puede y se debe explotar el Yasuní-TT. Yo al menos, sin ser un ecologista infantil ni de última hora, pero sí alguien que aprecia lo que tenemos allá en la Amazonía, en el Yasuní-TT, creo que desde el punto de vista ecológico, el Yasuní debería quedar tal como está ahora, debería preservarse con su fauna, con sus árboles y con su riqueza. Por lo tanto, la discusión más bien es económica y así fue prácticamente planteada en la Asamblea. ¿Cuánto va a rendir la explotación del Yasuní-TT y qué se van a hacer con esos recursos? Adicionalmente, la curva petrolera está declinando. Se necesita incorporar más producción en el país. El Pungarayacu, que debería rendir en número de barriles lo mismo que rendiría el Yasuní-TT, está allí, dormido, latente. Resulta que no se ha hecho el trabajo que uno esperaba. Lo mismo en otros lugares del país donde tenemos petróleo. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, en principio se justifica. Tendremos más barriles de petróleo y más ingresos. La pregunta, básicamente, es si todo ello justifica desmantelar o afectar un activo ecológico como el Yasuní-TT. Pero desde el punto de vista ecológico se ha venido dando el tema de la extracción petrolera, hasta cierto punto calificada en ciertos casos como irresponsable. Más bien esta no sería la oportunidad de implementar tecnología de punta que realmente tenga un mínimo impacto. Mire, por supuesto, existen compañías de primer nivel que tienen un impacto mínimo. De eso no cabe la menor duda, pero siempre habrá un impacto. Por eso le digo que más allá del tema ecológico, donde claro, yo creo que la gran mayoría, si no todos los ecuatorianos, quisiéramos tener el Yasuní como está ahora, el debate es de orden económico. ¿Cuánto necesitamos producir para recuperar esa curva declinante? Es una pregunta. Gracias, asambleísta Torres. Amigos, así concluimos este primer bloque en Tesis y Antítesis, en donde abordamos la explotación en el Parque Nacional Yasuní. Enseguida regresamos tras la pausa. Amigos y amigas, está
estamos de regreso ya con su programa de debate político Tesis y Antítesis con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Llegamos como siempre hasta ustedes gracias a la señal de la televisión legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca y por internet también a través de envivo.asambleanacional.gov.es. El tema que analizamos, la explotación en el Parque Nacional Yasuní. A continuación los invitamos a escuchar los criterios que pudimos recoger gracias al equipo de producción de Tesis y Antítesis respecto de los ciudadanos. ¿Qué opinan sobre este tema? Veamos. Porque esa es una reserva maravillosa de agua, pero de humanidad, pero de gente. Hay indígenas ahí que no han sido contactados y que han defendido eso y que viven ahí y que ahora están matándolos. No estoy de acuerdo, porque son recursos que no se vuelve a tener con el tiempo. Muchas veces se puede tener recursos de otras partes, pero no de algo que no se pueda volver a adquirir de nuevo, como es la naturaleza. Que los, digamos, los que están en contra en realidad deben tener un segundo interés en ello, más no por proteger la naturaleza como lo dicen. Que no se explote, sí. Para que no haya tanta contaminación, porque cuando explotan todo eso hay contaminaciones y afecta al ambiente. Como joven debería estar en contra, pero lo que creo que todos deben ser coherentes con lo que piden. O sea, si es que no queremos explotación de petróleo, no utilicen medios de transporte que utilicen petróleo. O sea, utilicen bicicleta, vayan a pie. Yo no creo que sea tanta la tecnología que apenas menos del 1% van a afectar. Es una mentira. Ahora, que el país necesita recursos, ese es el otro problema. La explotación del Yasuní es, le digo inadecuada, porque más que todo los indígenas están afectados. Yo estoy de acuerdo en que se siga explotando porque son medios que requiere el país, ¿no? Tanto para educación, para todo hospitales, todo ese asunto. En el momento en que cambio se deje de explotar, ¿de dónde sacaríamos recursos? Okay. La verdad sí estoy muy de acuerdo en que no se debería de explotar el Yasuní, debido a que es una reserva ecológica muy importante tanto a nivel mundial como a nivel del Ecuador, debido a que contiene una gran biodiversidad y una gran flora y fauna en ese sector. Asambleísta Hernández, criterios varios. Hay en unos quien escala el discurso del presidente y para otros, bueno, sí hay cuestionamientos. A ver, es que yo creo que es efectivamente la paradoja que en este momento tiene la sociedad ecuatoriana. Por un lado, y yo coincido, todos quisiéramos que efectivamente tengamos las condiciones para no poder explotar no solo el Yasuní, sino para no tener necesidad de recurrir a ningún tipo de actividad extractiva. Eso es lo que efectivamente quisiéramos. ¿Qué es lo que pasa? Que enfrentamos una realidad, que el Ecuador también es un país que tiene limitaciones económicas y por lo tanto tenemos que aprovechar responsablemente y con sentido generacional precisamente los recursos naturales de los que disponemos. También hay otras actividades que ahora son plenamente aceptadas que generan impacto. He señalado, la ampliación de la frontera agrícola y sobre todo la ganadera puede ser también fatal para la conservación. De tal manera que creo que es un tema en el que la sociedad ecuatoriana debate. Y quizá respecto de lo que usted dice, yo diría uno de los errores quizá que hemos tenido en este tiempo es que no se ha difundido suficientemente la declaratoria de la Asamblea Nacional. Porque esta declaratoria, a mi modo de ver, recoge muchos de los criterios, muchos de los planteamientos, de las preocupaciones de quienes, por ejemplo, han empujado la consulta en torno al Yasuní. Muchísimas de esas preocupaciones. En la Asamblea se hizo un trabajo responsable de poder escuchar a diversos sectores, diversos colectivos sociales y, por lo tanto, incorporar algunos de sus planteamientos, buscando, eso sí, de la manera más responsable, poder aprovechar esos recursos. ¿El gobierno le teme una eventual consulta popular? Mira, el presidente de la República ya lo ha señalado. No podemos temer algo que está además facultado por la Constitución. Ahora tiene que efectivamente verificarse las firmas. Creo que después, además, la Corte Constitucional, que a mi modo de ver se equivocó, yo creo que la calificación de la pregunta de la Corte debió haber sido con anterioridad al proceso de recolección de firmas,
tiene que establecer también la constitucionalidad de la pregunta, según lo que señala el artículo 104, y si cumplen los requisitos, tendrá que someterse a consulta popular y el pueblo tendrá que decidir. Asambleísta Torres. Mire, alrededor del tema del Yasuní-ITT está un contrato entre generaciones. La generación de ahora frente a la generación de mañana. Y están de por medio dos temas: conservar el Yasuní-ITT o extraer el petróleo. ¿Qué significa el llevar adelante la explotación del Yasuní-ITT? Que la generación de ahora está tomando una decisión que afecta a la generación de mañana, porque el petróleo que podría estar allí ya no estará el día de mañana. Si no se explota ahora, dicen algunos, probablemente el día de mañana cueste menos el petróleo porque habrá otras fuentes alternativas de energía. Igualmente, explotándose el Yasuní-ITT, ya esta reserva desaparecerá. Por ello es que la generación actual, tanto en la Asamblea cuanto en el gobierno y en otras instancias, tiene que tomar esta decisión indudablemente debidamente legitimada por el pueblo en una consulta popular. Ya asumió su responsabilidad el gobierno, ya hizo lo propio la Asamblea. Lo importante es que esas dos decisiones que han sido tomadas, yo voté en contra de que se explote el Yasuní-ITT en la Asamblea por varias razones, especialmente de orden económico y jurídico, pues esas decisiones deberían ser refrendadas por el pueblo ecuatoriano para que no exista ningún reparo el día de mañana. Le decía algo, si no se explota el petróleo ahora, dicen muchos entendidos que al cabo de unos 5, 10 años o 15 años, probablemente el valor del petróleo como tal no sea el que ahora existe. Entonces bien podría la generación de mañana llamar la atención a la generación actual diciéndole ¿por qué? Cuando podían extraer el petróleo, no lo extrajeron. Pero lo mismo ocurre con ese activo ecológico. Cuando después de 5 o 10 años ya no tengamos, al menos en esa parte, en esas cerca de 70.000 metros, 7 hectáreas, en una zona intangible que tiene 700.000 hectáreas, 1 por 1000, el Yasuní-ITT, también habrá un reclamo. De allí la importancia de ver el contrato entre generaciones alrededor del Yasuní-ITT. Gracias, asambleísta Hernández. Días atrás se produjo un hecho, por así decirlo, inusual en la Asamblea. Los chicos del colectivo Yasunidos le pidieron a usted firmar precisamente porque el petróleo se quede bajo tierra, que es parte de la consulta que ellos están impulsando, y usted no firmó, evidentemente. Pero sí, es que creo que ahí se trata de ser coherentes. En esa inusual conversación que efectivamente se dio en los pasillos, me habría gustado que acepten la invitación de que pueda ser en un lugar en el que podamos discutir argumentos, no para convencernos, no para yo intentar convencerles que no iba a ser. Ellos tienen también unos planteamientos bastante claros y de igual forma los míos, pero me parece que hay aquí un elemento importante, que es fundamental que se discuta, que se debata, que seamos capaces de escucharnos para saber que actuamos en base a principios, que actuamos en base a convicciones, que cuando nosotros establecimos, y por eso no firmé, porque obviamente yo sí voté por la resolución, yo sí voté por esta resolución, y por lo tanto asumí un compromiso con esa declaratoria de la Asamblea Nacional, que yo creo que lo que hace es efectivamente fundamentar porque es de interés nacional, tal cual manda el artículo 407 de la Constitución. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el interés nacional? Tiene que ver o alude con aquellas decisiones públicas que tocan transversalmente las demandas e intereses del conjunto de la sociedad. ¿Cómo logramos efectivamente generar mejores condiciones para las generaciones ahora, pero también para las futuras? En ese sentido, hay aquí un pacto generacional, un pacto además de responsabilidad, porque nosotros, la actual generación, no podemos utilizar y disponer de todos los recursos para el futuro, pero sí sentar las bases efectivamente para lograr cambios y transformaciones fundamentales que nos permita que el Ecuador del futuro transite por otras sendas. Y yo creo que la decisión de la Asamblea topa precisamente aspectos medulares que ayudan a que el Ecuador del futuro presente y tenga mejores condiciones que signifiquen haber aprovechado adecuadamente los recursos de los que disponemos, los recursos petroleros, en función de pensar en una perspectiva diferente también de desarrollo. Gracias. Asambleísta Torres, ¿usted firmó? Bueno, yo no firmé, pero sí les ayudé a los jóvenes a través de mi equipo a que tuvieran algunas firmas, y no lo hice porque yo me pronuncié ya en la Asamblea, y siendo como soy un asambleísta de oposición, no quería precisamente que mi firma por ahora estuviera allí. Pero yo estoy con ellos en la medida en la que considero que debe el pueblo ecuatoriano refrendar las decisiones tomadas ya
en este caso por la Asamblea Nacional en función de lo que manda la Constitución. Pero volviendo al tema económico petrolero, resulta que con el Yasuní-TT indudablemente que se amplía la frontera petrolera del país. Hoy la explotación diaria bordea los 500.000 barriles de petróleo. Se estima que de entrar en plena producción el Yasuní-TT podría subir a 700.000 barriles por día. Ello supone más ingresos extraordinarios y los ingresos extraordinarios no permanentes no pueden ser gastados en gasto corriente sino en inversión, que es lo bueno. Pero el Yasuní-TT nos ha llevado a que nos olvidemos también de otras tareas en el ámbito hidrocarburífero. Yo mencioné hace poco el Pongarayacu. ¿Qué ha pasado? Si bien allí hay un petróleo muy pesado, dicen más pesado que lo que uno encontraría en los bloques 31 y 43 en el Yasuní y TT, resulta que se hizo una concesión y no se han adoptado, a mi modo de ver, todas las acciones completas que permitan precisamente extraer una misma cantidad de barriles de petróleo en Pongarayacu de aquellos que existen en el Yasuní TT. Si lográramos poner en marcha el Pongarayacu, uno podría pensar en detener, por ejemplo, la explotación del Yasuní TT. Ya no sería tan urgente como parece que hoy efectivamente es. Que necesitamos ampliar la frontera petrolera, sí. Que al Ecuador no le sobran recursos también es verdad, porque si fuese un país donde hay excedentes, no deberíamos estar preocupados de estos temas. Pero como le digo, para mí es importante que el pueblo se pronuncie y legitime la decisión tomada por la Asamblea. Gracias. Amigos, amigas, tiempo de una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, enseguida continuamos con más. Continuamos con más de Tesis y Antítesis. Estamos ya en el bloque final donde los asambleístas tienen 3 minutos cada uno para hacer sus conclusiones respectivas. Asambleísta Hernández, el asambleísta Torres ha hecho mucho énfasis en el tema económico. ¿Es así? O sea, ¿realmente es evidentemente económico el tema? Es que no se puede mirar la actividad económica sin considerar también otros aspectos. Esto es fundamental. Creo que una nueva perspectiva hace que veamos los temas económicos, pero ligados también con otros elementos que son trascendentales, vitales, importantes. Y yo creo que eso es lo que contiene precisamente la resolución de la Asamblea Nacional. Como no ha sido difundida, conocida, me parece que es importante en estos minutos finales poder establecer algunos de los puntos principales de lo que dice esa resolución. ¿Qué señala? Primero, efectivamente declara de interés nacional la explotación de los bloques 31 y 43, pero dice claramente, con el propósito de cumplir los deberes primordiales del Estado, garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza, para alcanzar el buen vivir. Y para este primer propósito, para declarar de interés nacional, establece además algunas condiciones. Uno, instaurar un sistema de monitoreo integral, que precautele sobre todo el derecho de las personas, de las comunidades, de los pueblos y nacionalidades, los derechos de la naturaleza y la conservación. Este es un primer elemento. Luego, también implementar con la participación de centros de investigación académicos, sean nacionales e internacionales, un programa de investigación sobre el patrimonio cultural, natural existente en el parque. Garantizar que el titular y responsable de la explotación sea precisamente la empresa estatal. ¿Para qué? Para garantizar que se utilice la mayor tecnología de punta, de tal forma que busquemos que la afectación sea la menor posible. Facilitar condiciones para la constitución de observatorios y veedurías, fortalecer la inversión en el plan de manejo del Parque Nacional Yasuní, impulsar una política de industrialización y procesamiento. Ojalá que mañana cualquiera de los recursos que ahora se extraen no se vayan afuera sin ser previamente procesados. También cumplir en el marco de los derechos colectivos con el procedimiento de consulta previa. Tiene que hacerse consulta previa tal cual dice el artículo 57, numeral 7. Informar semestralmente a la Asamblea. Esto es parte de la declaratoria. Luego viene un segundo punto, que es excluir de esta declaratoria de interés nacional la realización de actividades extractivas en la zona intangible Tagaera y Taromenane, delimitada mediante decreto ejecutivo del año 2007. Esto es importante para nosotros, más trascendente que cualquier recurso es la vida de los seres humanos. Por lo tanto, se establece esto con claridad, se excluye la zona intangible. Luego,
Se establece también el destino de los recursos. ¿Para qué van a servir esos recursos? El cambio de la matriz productiva, ¿sí? Esto es importante. La transformación de la matriz energética en el país, la construcción de la sociedad del conocimiento, un pacto territorial, no solo para los pueblos y nacionalidades indígenas, no solo para los municipios de la Amazonía, sino lograr, por ejemplo, que en el 2017 el 95% de los municipios tengan agua potable, alcantarillado, saneamiento básico. También se plantean elementos fundamentales como lograr un compromiso del conjunto de sectores para la conservación de este patrimonio. Por eso yo digo, la declaratoria de la Asamblea, que lamentablemente no ha sido lo suficientemente difundida, recoge muchas de las preocupaciones que existen en la sociedad ecuatoriana e intenta establecer una acción equilibrada entre la preservación del patrimonio y también la utilización responsable de estos recursos naturales. Gracias. Asambleísta Torres, ¿qué recomendaciones finales hacer respecto de la transparencia, justamente de lo que mencionaba el asambleísta Hernández sobre el destino y el manejo de estos recursos que se obtengan de la extracción? Bueno, lo primero deberían aquellos a quienes obliga o a aquellos a quienes se dirige la resolución de la Asamblea acatar y aplicarlos. La resolución de la Asamblea, como ha mencionado Virgilio, es bastante precisa en algunos temas. Por ejemplo, en excluir de la explotación la zona intangible donde están los dos pueblos, Taromenane y los Taegeri. Que está bien, por lo menos que en el papel se diga ello, pero del papel a los hechos hay una gran diferencia, entendiéndose que esos grupos se mueven, no son grupos, digamos, sedentarios, sino prácticamente nómadas. De allí que lo que esté en el papel ojalá pueda cristalizarse indudablemente en los hechos en ese tema. Y respecto de eso, los chicos de Yasunidos hicieron una denuncia, bueno, sobre la base de una nota periodística respecto de la presencia de estos grupos no contactados en esa zona. Sí, esa es la mayor preocupación y ha sido la preocupación de todos, inclusive los asambleístas de país. Ese tema pues lo miraron con lupa porque están de por medio seres humanos. Sin embargo, en una explotación de esa naturaleza puede haber efectos inclusive colaterales si estos no son efectos directos. Pero indudablemente en el tema económico, los 22.000 millones de dólares que se espera obtener a un precio del barril de petróleo de $70, no es que van a llegar el 2018, el 2017 o el 2019, van a llegar en el tiempo, probablemente en unos 16, 18, 19 o 20 años, de tal modo que el Ecuador recibirá aproximadamente un promedio de unos 850 millones de dólares anuales. Ese es el rendimiento de orden económico. ¿Qué hacer con ese dinero sabiendo que son ingresos extraordinarios? Ya todos conocemos porque en la Asamblea, en la resolución, señaló debidamente el destino. Pero creo yo que más allá de ver la resolución de la Asamblea, tenemos que pensar en el horizonte petrolero del país. No es que se ha terminado la explotación petrolera en el Ecuador. Todavía el Ecuador tiene varios años más que sobrevivir sobre la base del petróleo. De allí que, si bien pensamos en el Yasuní, Teté, no podemos dejar de lado, vuelvo nuevamente al tema del Pungarayacu, que si bien tiene un petróleo muy pesado, que no va a rendir al 100%, habrá un castigo del 50% en su extracción, está allí, latente. Mi expectativa es que, sabiendo que el Yasuní y Teté se puede explotar, haya o no consulta, se vayan a olvidar los esfuerzos que tienen que hacerse en otras áreas. A mí me preocupa mucho que sea Petroecuador, la estatal ecuatoriana, la que vaya a estar prácticamente administrando el proceso allá en el oriente ecuatoriano, en el Yasuní Teté, porque no tiene las mejores credenciales, sobre todo en preservación del medio ambiente y en manejar impactos ambientales. Ojalá sean empresas de aquellas que sí tienen antecedentes en el mundo actual con tecnología de punta para poder preservar una zona como el Yasuní y Teté. Y esta fue una de las observaciones precisamente que hice cuando se debatió el asunto. Y ojalá podamos pasar de 500.000 barriles de petróleo por día ya no a 700.000. Los colombianos con una gran reforma petrolera pasaron a 1 millón de barriles de petróleo por día y cada día aumentan más. En el Ecuador, en cambio, estamos estancados. Necesitamos petróleo y una consulta popular que legitime cualquier explotación del Yasuní y Teté.
Gracias, asambleísta Torres, asambleísta. Están presentes, siempre nunca faltan en tesis y antítesis. Nunca. Gracias, asambleístas, por sus criterios y por abonar sin duda a este debate que es de carácter nacional. Ustedes, amigos, recuerden que ustedes pueden ver el video de tesis y antítesis en el canal de YouTube y en la página de Facebook Tesis y Antítesis. También nos pueden escribir al correo electrónico tesisantítesis@hotmail.com. Les recordamos, como siempre, que este programa se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional los lunes a las 8 de la mañana y se difunde por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA y también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Gracias por sintonizarnos.